a ir comenzando. Hoy vamos a iniciar la presentación de los temas de la unidad número 2. Esta segunda unidad que tenemos en el programa es ya específicamente eh, dedicada a los temas de la lógica formal. En la unidad número 1, que ustedes han trabajado mayormente con el profesor César, eh, han visto algunos contenidos relacionados al lenguaje y la semiótica, que eran temas necesarios de abordar como una instancia preparatoria o propedéutica para poder ya meternos de lleno en esta segunda unidad, que es mucho más específica de la lógica aristotélica principalmente. En la organización curricular que tenemos prevista para esta segunda unidad, divide a los temas en dos partes. La bibliografía obligatoria tiene dos carpetas. Una primera parte en donde nosotros vamos a comenzar a definir qué es la lógica y también vamos a decir algo acerca de qué cosa no es la lógica y su objeto de estudio, que son las estructuras lógicas. Junto con esto, vamos a también a mencionar los principios lógicos y con eso estaríamos cerrando la primera parte de los contenidos de la unidad. Y la segunda carpeta que tenemos de bibliografía obligatoria tiene también dos textos. Uno que es puntualmente en relación a los términos o los conceptos, y el segundo texto, el segundo archivo, que habla sobre los juicios y las proposiciones. La planificación, el plan o lo previsto para hoy es llegar hasta el tercer texto, que sería el de los términos o conceptos, y dejar a los juicios y a las proposiciones para el próximo encuentro sincrónico, que sería de aquí a 2 semanas, es decir, el día 29 de septiembre. Una vez que terminemos ese segundo encuentro sincrónico, vamos a habilitar los trabajos prácticos para esta segunda unidad, de la misma manera en que hemos trabajado con la unidad número 1. Ese es más o menos el itinerario que tenemos pensado para esta segunda parte. Voy a tratar de no explayarme demasiado, de ser breve, porque estamos en una semana de exámenes también y me toca integrar una mesa evaluadora dentro de unos minutos. Así que vamos a ser rápidos en la presentación de los temas y dar un espacio para las consultas o las preguntas que quieran hacer. Aquí en el chat están escribiendo. Tarde, se lo escucha bajo. Bueno, avísenme si necesitan que hable un poco más alto. Y después los otros temas administrativos, curriculares, de promoción, condiciones para regularizar, etcétera. Eso lo hemos hablado anteriormente. Y si alguien tiene alguna duda todavía, lo consulta de manera personal por la mensajería interna de la página o envían alguna consulta a los foros que tienen habilitados. En estos encuentros sincrónicos, esas consultas de carácter administrativo o de organización de la materia, no les vamos a responder porque sería quitarnos tiempo para el desarrollo de los temas. Así que comenzamos entonces con el planteo temático de esta segunda unidad,
sobre cuestiones de conceptos, de definiciones, de contenidos, sí pueden preguntar, pueden consultar ahora cuando termine la presentación inicial. Eso sí vamos a responder en esta instancia, pero las otras cuestiones de cómo hacer para promocionar, regularizar y demás, traten de formularlas por otros canales que tienen habilitados, o la mensajería interna del aula virtual o los foros. Ahora voy a cerrar el chat un momento y después voy a leer para no distraerme en la presentación de temas. Comenzamos entonces con el primero de los contenidos que están previstos para esta segunda unidad. Si ustedes se fijan en el apartado 2.4, son los contenidos conceptuales de la unidad número 2. Empezamos con la lógica clásica y su objeto de estudio. Para eso tienen la bibliografía correspondiente en la carpeta que dice bibliografía obligatoria. Primera parte, hay dos textos. Uno que es de Irving Copy, que se titula ¿Qué es la lógica? Y el otro que es un archivo en Word titulado Las estructuras lógicas y los principios lógicos. Muy bien, vamos a comenzar por eso entonces. Una escueta, breve definición acerca de qué es la lógica. La lógica puede ser entendida desde dos perspectivas, desde dos puntos de vista. Podemos definir a la lógica como una disciplina filosófica. Esto quiere decir que se trata de una parte especial, específica de la filosofía. La filosofía como tal no es una ciencia. La filosofía es otra forma de conocimiento, pero no es parte del conocimiento científico. El conocimiento filosófico tiene sus propias peculiaridades, sus propias características. Y una parte de ese conocimiento filosófico está constituido por el campo de la lógica. Entonces, en primera instancia, podemos decir, para ir definiendo la lógica de a poco, que la lógica es una disciplina filosófica. Al mismo tiempo, al avanzar ya en las edades históricas, llegando a la modernidad, la lógica va a pasar a considerarse como una ciencia formal o una ciencia axiomática. Dentro de la clasificación de las ciencias, nosotros tenemos a las ciencias formales y a las ciencias fácticas. Como un ejemplo de ciencia formal, podemos citar a la lógica y a la matemática. ¿Por qué se trata de ciencias formales y no fácticas? Bueno, porque el objeto de estudio de este tipo de ciencia no existe en la realidad. Es decir, que trata sobre entes o entidades ficticias o creadas por el intelecto humano, pero que no tienen una existencia fuera de la mente del hombre. Entonces ahí en ese caso sí se la considera a la lógica como una ciencia formal o una ciencia que se basa en el método axiomático. Pero antes, en sus orígenes, cuando nace el campo de estudio de la lógica, aparece, como ha sucedido con otras tantas ciencias, como una parte de la filosofía. Entonces ahí tenemos ya los dos aspectos o los dos puntos de vista desde los cuales podemos definir a la lógica, como una disciplina filosófica o como una ciencia formal. Ya sea que se trate o de una disciplina filosófica o de una ciencia formal, en ambos casos tiene que tener un objeto
particular de estudio. Es decir, tiene que tomar una parte, una porción de la realidad o de los entes que son objeto del conocimiento, tomar una parte de eso para abocarse a su conocimiento y a su estudio y a su exploración. Aquí tenemos, por lo tanto, que introducir una caracterización del objeto de estudio de la lógica. Si decimos que la lógica es una disciplina filosófica, esto quiere decir que su campo de conocimiento es un campo más acotado, es un campo mucho más específico. Y lo mismo sucede si la definimos a la lógica como una ciencia formal. Tenemos que saber cuál es el objeto formal al cual la lógica se dedica a estudiar. Antes de precisar el objeto de estudio de la lógica, vamos a hacer una brevísima referencia a sus orígenes, a su historia, porque eso es necesario conocerlo. La lógica surge o nace, se sistematiza a partir del pensamiento de Aristóteles. Aristóteles es un filósofo del siglo IV antes de Cristo que ha desarrollado su pensamiento y su escuela en la Grecia clásica, en la Grecia antigua. Si decimos siglo IV antes de Cristo, estamos hablando de los años 300 y moneda antes de Cristo. Es decir, unos cuantos siglos después del comienzo de la filosofía, que inicia en el siglo VII antes de Cristo. Entre el siglo VII y el siglo IV hubo una producción de conocimientos filosóficos. Hubo también discusiones acerca de los componentes de la filosofía, pero eran aportes sueltos, eran aportes aislados que se llevaban a cabo en el contexto de otro tipo de discusiones. El que retoma esos aportes y los ordena y los sistematiza en sus tratados y en sus libros es justamente Aristóteles. Entonces, en ese sentido, podemos decir que con él se origina la lógica como una disciplina filosófica propia, estructurada. No es que haya inventado completamente todo el contenido de la lógica, pero sí le ha dado su forma definitiva. Esa lógica aristotélica se conoce también como lógica clásica o lógica formal. ¿Por qué lógica formal? Porque el objeto de estudio que toma la lógica aristotélica no se interesa particularmente por el contenido del objeto, sino que va a centrar la mirada principalmente en la forma de ese objeto de estudio. Por eso se le llama lógica formal. Lo que importa es la forma en que pensamos y no el qué pensamos, el contenido de lo que pensamos. ¿Por qué Aristóteles realiza esta opción por la forma y no por el contenido? Bueno, principalmente porque el contenido del pensamiento humano es muy variado. Si nos preguntamos qué pensamos cada uno de nosotros, cada uno de los seres humanos, vamos a obtener respuestas muy diferentes. Una enorme cantidad de respuestas y todas ellas, o la mayoría, distintas entre sí. Por el contrario, si nos preguntamos por la forma de nuestro pensamiento,
no el qué pensamos, sino cómo pensamos, entonces ahí la cosa se unifica. Ya no es tan distinto o tan variado. Hay formas, hay estructuras del pensamiento que son comunes a todos los seres humanos por igual. Entonces es más fácil estudiar primero la forma y luego, cuando se va avanzando en el conocimiento de la lógica formal, pasar a otro tipo de lógica que surge en la modernidad y en la época contemporánea, sobre todo en la época contemporánea, que es la lógica no formal o la lógica informal, que no estaba ausente en los orígenes del pensamiento lógico, pero que el acento no estaba puesto ahí. O sea, la mirada principalmente se va a enfocar en los aspectos formales, despojados del contenido, aunque esto no implique que se prescinda totalmente del contenido. No se pueden escindir, no se pueden separar la forma del contenido de hecho, pero sí desde lo teórico. Nosotros podemos estudiar a las estructuras lógicas como si estuviesen completamente separadas del contenido. Pero en la práctica, en nuestra vida cotidiana, siempre se van a presentar con algún contenido específico y puntual. Ya enseguida, cuando veamos cuáles son estas estructuras lógicas y demos algunos ejemplos, esto va a ir quedando mucho más claro. La palabra lógica proviene de un vocablo griego, de una palabra griega que es logos. Bueno, vamos a decir algo también sobre esta palabra y su significado, que no tiene una traducción exacta al español o a otros idiomas, sino que tiene un significado bastante rico y complejo. Pero para ir cerrando entonces los aportes de Aristóteles, vamos a decir que él trabaja el concepto este del logos y la lógica en una serie de tratados, de escritos, que en conjunto constituyen lo que va a llamarse, según el ordenamiento que hace uno de los continuadores, de los discípulos de Aristóteles, don Andrónico de Rodas, eh, va a constituir ese conjunto llamado el órganon aristotélico. Órganon u organón, según las traducciones, significa herramienta, instrumento. Entonces los 6 tratados aristotélicos de las categorías sobre las interpretaciones, los primeros analíticos, los segundos analíticos, los tópicos, las refutaciones sofísticas, son los textos que en su conjunto constituyen esta herramienta, este instrumento llamado por nosotros la lógica. Entonces, la lógica es también un conjunto de escritos cuyo autor es Aristóteles y que versan o que tratan sobre un tema común que puede identificarse a partir de la palabra logos en griego. ¿Por qué se le llama instrumento o herramienta? ¿Para qué sirve esta herramienta? ¿Para qué sirve este instrumento? Bueno, según Aristóteles y según sus contemporáneos, es una herramienta que nos permite esclarecer o determinar cuándo estamos frente a un razonamiento válido y cuando estamos frente a un razonamiento inválido. Es decir, que la lógica va a tener como finalidad, sobre todas las cosas, poder establecer la validez y la invalidez de nuestros razonamientos. Y aquí viene una aclaración sobre qué no es la lógica.
¿no? La lógica no es una receta infalible que nos posibilite pensar de mejor manera en comparación con otros individuos, con otros sujetos que no conozcan los rudimentos de la lógica. Así como, dice Irving Copy, un atleta puede tener un excelente rendimiento sin conocer los principios de la fisiología o de la física o de la biología. Bueno, así también hay personas que tienen cualidades innatas para razonar de una manera lúcida, de una manera válida, sin que esto necesariamente implique que conozcan los contenidos de la lógica de una manera exhaustiva. Entonces la lógica no nos garantiza pensar mejor ni ser más creativos a la hora de expresar nuestros pensamientos. Pero sí nos facilita, sí nos ayuda, nos sirve como una herramienta o como un instrumento para no incurrir en algunos errores frecuentes con respecto a los razonamientos que hacemos en nuestra vida cotidiana y también en el ámbito académico. Estos errores reciben el nombre de falacias, los razonamientos inválidos. Entonces la lógica nos previene contra las falacias propias y también nos sirve como una advertencia, una ayuda para advertir las falacias o los razonamientos inválidos cuando son enunciados por otro. Y esto en el ámbito académico es de muchísima utilidad, porque en la universidad no solamente nos formamos para el ejercicio de una profesión, sino que también la universidad nos forma para la producción del conocimiento, la investigación y la divulgación de ese conocimiento. Y esa divulgación científica, esa divulgación académica, requiere de nosotros un empleo correcto del lenguaje, como hemos visto en la primera unidad con los contenidos de semiótica, y una correcta coherencia lógica de nuestros enunciados, de nuestras proposiciones y de nuestros razonamientos. Entonces esa es la utilidad con la que ha sido pensada la lógica y la utilidad que nosotros podemos sumarle también hoy de nuestra parte. Decíamos que el autor o el sistematizador de la lógica clásica ha sido Aristóteles. Si bien es cierto, no ha sido el único, así ha sido el principal y por mucho frente a otros que han realizado aportes mínimos, hasta el punto tal que en el siglo XVIII, es decir, unos 2100 años después de la publicación de estos tratados aristotélicos sobre la lógica, en la disciplina filosófica de la lógica no había avanzado y no se había modificado sustancialmente. Seguía siendo la misma lógica que Aristóteles había trabajado en sus escritos. Esto implica reconocer un mérito a la obra aristotélica. Si durante más de 2000 años lo que Aristóteles propone en sus escritos sigue estando vigente, eso significa que ha sido muy acertado en sus afirmaciones, que ha tenido un éxito mucho mayor al que se suscita en otros campos del conocimiento.
Recién decíamos por ahí del siglo XIX, siglo XX, la lógica va a comenzar a modificarse, se van a trabajar otras corrientes, otras perspectivas, otras escuelas dentro de la lógica, con el surgimiento, el auge de una nueva forma de conocimiento, que es el conocimiento científico, que se origina a partir del siglo XVI y se termina de afianzar en este siglo XVIII. A partir, obviamente, de la revolución científica. Bueno, recién en ese entonces se van a efectuar aportes sustanciales o significativos al campo de la lógica. Esto también nos permite a nosotros justificar o fundamentar por qué partimos en esta segunda unidad del estudio de la lógica aristotélica, que ha comenzado en el siglo IV antes de Cristo, pero ha sido tal el acierto de este pensador que se ha mantenido vigente por más de 2000 años, y de hecho en la actualidad todavía no ha sido superado. Vive junto con otros tipos de lógica, como mencionado recién, la lógica no formal sería un ejemplo, la lógica proposicional, la lógica de clases, pero no ha sido anulada, no ha sido abolida, sigue teniendo el mismo peso y la misma vigencia que en el momento de su sistematización. Vamos al significado de la palabra logos, a la etimología de la palabra lógica. El logos para los griegos, así dicho de una manera muy breve, muy acotada también, dejando fuera otros matices de la palabra, logos significa dos cosas: palabra y pensamiento. Cuando nosotros en el campo de la lógica hacemos alusión a la palabra griega logos, estamos refiriéndonos a dos aspectos o dos caras de una misma moneda: el pensamiento y la palabra. Logos significa lo que pensamos, el contenido de nuestro pensamiento y la forma de nuestro pensamiento, pero también y al mismo tiempo la forma en que expresamos eso que pensamos. No solamente el pensamiento, sino también la expresión del pensamiento a partir de la palabra. Para los griegos, esos dos aspectos, pensamiento y palabra, no se podían separar. No concebían que pueda existir un pensamiento sin palabras, así como tampoco podían entender que existan palabras que no sean la expresión de un pensamiento. Bueno, eso hoy está discutido. Se puede proponer la existencia de un pensamiento más bien de carácter simbólico, basado no en palabras, sino en imágenes, pero en última instancia la comunicación interpersonal, el mundo intersubjetivo, está siempre mediado por la comunicación del lenguaje proposicional. Entonces, sí, pero no, podemos decir, o sí hasta cierto punto y sí bajo ciertas condiciones es posible separar el pensamiento de la palabra. Pero llega un momento en que pensamiento y palabra vuelven a estar unidos. Si ustedes se fijan, en el concepto de logos no tiene solo un impacto en la Grecia clásica o en el pensamiento clásico de los griegos, sino que este concepto va a ser tomado por el horizonte de comprensión
judeocristianos que están cercanos a nuestra cultura occidental, y en uno de los evangelios se comienza relatando la vida de Jesús diciendo, el Logos se hizo carne, o en algunas traducciones se escribe, el Verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne. Ahí nosotros podemos entender el vínculo que hay entre estos dos aspectos de la palabra logos: pensamiento, idea, y palabra, verbo. Hay una idea, hay un pensamiento, hay una razón, así con mayúsculas, como se plantea también en la historia de la filosofía, que en un momento de la historia se encarna, ya sea en una persona, como ha sido el personaje histórico de Jesús de Nazaret, o se encarna en un libro sagrado, como es el caso del Islam, que considera que el verbo divino se ha encarnado en los textos del Corán. Bueno, más allá de esto, que es solo un ejemplo para que veamos el itinerario que ha tenido en la historia el desarrollo del concepto de logos, sirve también para definir lo que es el hombre. Cuando nosotros pretendemos dar una definición de el hombre, qué es el hombre, desde el campo de la antropología filosófica, lo definimos al hombre como un animal racional. Y esta definición del hombre, del Homo sapiens como animal racional, deriva de una traducción del griego al latín, de una definición dada también por Aristóteles. Aristóteles define al hombre como zoon, logón, ejón, es decir, zoon, animal, logón, ejón, que posee logos. Animal, el hombre es un animal que posee logos. ¿Qué quiere decir esto? El hombre es un animal que posee la capacidad de pensar y de expresar mediante palabras su pensamiento. Y estos dos aspectos de el logos están siempre presentes en la lógica. Cuando nosotros hablamos de los objetos de estudio de la lógica, vamos a estar siempre refiriéndonos a estas dos caras de una misma moneda, el pensamiento y la palabra. Ahora sí, antes de continuar con el objeto de estudio de la lógica, quiero ver en el chat si tienen alguna duda o alguna pregunta para hacer de esto que hemos hablado hasta aquí. Si quieren escribir algo o si quieren preguntar, abren el micrófono y preguntan, y si no, continuamos con los otros temas. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. No tengo dudas respecto de lo que usted nos acaba de explicar, pero sí sobre la actividad 2. Eso nos explica después, cuando termine de... Sí, sí, la actividad 2 de la unidad 1. Sí. Sí, sí, ese es un tema aparte. No nos Profe, desviemos lo del que, desarrollo del contenido. lo que está hablando está en el apunte. No todo lo que estoy diciendo, pero lo principal está. En el de la unidad 2 o el tema 2, algo así. Dentro de la unidad número 2, en donde dice bibliografía obligatoria, Todavía no primera está parte. subida, creo, profe. ¿Cómo? Bueno, a mí no me aparece. Porque sí, a mí no me aparecía eso y en lo que yo tengo impreso tampoco está. Si Si está en la ustedes, plataforma, si ustedes entran al aula virtual, ahí van a ver que ya está cargado en la parte unidad 2.
Sí, está. Unidad número 2 dice la lógica es su objeto de estudio. Y ahí Que está la dentro primera dice, parte y segunda parte. exactamente, exactamente. Dice bibliografía obligatoria, primera parte, bibliografía obligatoria, segunda parte, y un foro de consulta. Eso es lo que tienen en la unidad número 2. Ahora lo que yo estoy haciendo es aportar algunos complementos teóricos para que lo que tienen escrito en esos documentos se pueda entender de manera acabada, para que no digan, bueno, nunca he hablado sobre la lógica, no sé nada sobre lógica, no quiero leer solo, necesito un apoyo, una guía, una orientación para entender estos contenidos. Esa es la idea de este encuentro, dar un contexto para que pueda ser legible el material de la bibliografía obligatoria. Bueno, avanzamos, vamos con los objetos, el objeto de estudio, a ver, ya está subida, bueno, bien. Objeto de estudio de la lógica. Ya hemos dicho que la lógica es una disciplina filosófica, o puede ser definida como una ciencia axiomática. Hemos dicho cuál es su origen, cómo ha evolucionado, qué características o cualidades distintivas tiene. El objeto de estudio de la lógica son, porque no es uno, son muchos, los objetos de estudio de la lógica son las estructuras lógicas. Y por ahí si se pregunta en un trabajo práctico o en alguna evaluación, una instancia de evaluación, ¿cuáles son los objetos de estudio de la lógica? La respuesta tiene que ser: los objetos de estudio de la lógica son las estructuras lógicas. Parece redundante, parece una verdad de perogrullo, pero requiere un desarrollo posterior. ¿Qué es una estructura y por qué le llamamos estructura lógica? Usted Bueno, también lo dijo, profe, que era el pensamiento y la palabra objeto de estudio. ¿cómo dice? Perdón. Que usted también nos dijo que el objeto de estudio era el pensamiento y la palabra, definido por logos. Ajá. No, el pensamiento y palabra son dos aspectos Ah, que nos posibilitan traducir el concepto de logos. Logos es una palabra en griego sí, profe. que nosotros Gracias. podemos traducirla como palabra y pensamiento. Son dos aspectos que si Aspecto, entonces, bien. nosotros tomamos la etimología de la palabra lógica, van a estar siempre presentes en sus objetos de estudio. Está muy bien lo que usted pregunta, es muy pertinente la pregunta. Gracias, profe, se comprende. Una cosa es la etimología de la palabra que nos conduce a estos dos aspectos. ¿De dónde proviene etimológicamente la palabra lógica? Proviene del griego logos, que significa palabra y pensamiento. Ahí hay como una definición de la lógica, pero a partir de su etimología. Es como, voy a hacer una comparación, es como definir la física. Podemos decir, bueno, la física es una ciencia fáctica, eh, que tiene por objeto de estudio a los entes o los cuerpos en tanto que en movimiento, ¿no? Estoy improvisando un poco la definición de la física. Y ese es el objeto de estudio de la física. Los objetos, los entes, los cuerpos, pero no en sí mismos, sino en movimiento. Bueno, pero etimológicamente la palabra física proviene del griego physis, que significa la naturaleza.
el conjunto de lo natural. Entonces una cosa es la definición en virtud de la etimología de la palabra y otra cosa es precisar el objeto de estudio de esa ciencia. No sé si ha servido para aclarar o se ha confundido más No, la profe, sí, cuestión. perfecto, Ajá, perfecto. bien, Gracias. bien. Entonces la lógica, etimológicamente, proviene del logos, que significa pensamiento y palabra. Ahora, ¿qué estudia la lógica? Bueno, la lógica estudia a las estructuras lógicas. ¿Qué es una estructura lógica? Una estructura lógica es un conjunto de objetos que forman parte de lo que se denomina técnicamente un conjunto básico o conjunto base que se relacionan a partir de un nexo lógico. Yo iba a poner ejemplos de otro tipo de estructuras que no son estructuras lógicas, pero por razones de tiempo me parece que vamos a ir resumiendo. Uno piensa en una estructura cualquiera y se imagina un conjunto de objetos de una misma clase, ¿no? La estructura ósea del cuerpo humano. Bueno, me imagino un conjunto de huesos. Ahora, ese esqueleto, ese conjunto de huesos, eh, en el hombre no es lo mismo que en la tortuga o en un carpincho. En ambos casos se trata de huesos, de piezas óseas, pero el esqueleto humano no es idéntico, no es exactamente lo mismo que el esqueleto de un carpincho. ¿Por qué? Porque lo que cambia es el nexo o la forma en que esos elementos óseos, esos componentes óseos se vinculan. Y, traspolado esto a la lógica, entonces podemos decir que una estructura lógica está formada por un conjunto básico de elementos, de objetos, y la forma en que estos elementos se vinculan entre sí. Y ahí hablamos propiamente de una estructura lógica cuando los nexos que unen a los elementos del conjunto básico son nexos lógicos. Y aquí viene otra pregunta. ¿Cuáles son los nexos lógicos? Bueno, los nexos lógicos pueden ser las constantes lógicas, las inferencias lógicas, o algún tipo de operador lógico. ¿Qué es uno, qué es el otro? Eso se va a ir viendo a medida que vayamos analizando cada una de las estructuras lógicas. Disculpe, En profe, ¿puede estos repetir la parte de minutos nexos lógicos, por que nos favor? van quedando, quiero por lo menos terminar con la presentación de los principios lógicos. Así Profe, terminemos la bibliografía obligatoria de la primera parte. Sí, profe, ¿alguien decía un está por compañero preguntar? ahí, decía Ajá, un compañero si podía volver a explicar un poquito de nexos lógicos. ¿Lo ha escuchado bueno, usted? bien, 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 bien. Eh, si decimos que el objeto de estudio de la lógica son las estructuras lógicas, eso nos obliga a definir qué es una estructura lógica. Para definir una estructura, cualquiera sea, nosotros echamos mano de dos componentes. Uno de esos componentes es un conjunto de objetos que forman un conjunto básico. Ese es un componente. El otro componente son los nexos o las uniones o los vínculos que unen a ese conjunto de objetos. He puesto el ejemplo de el esqueleto humano. ¿Cuáles serían los elementos del conjunto básico? Tibia, peroné, fémur, húmero, clavícula, esternón, parietal, frontal, occipital, falange, falangina, falangeta, todos los huesos del cuerpo humano. Ahora yo pregunto, voy a hacer una pregunta abierta, si alguien quiere contestarlo, conteste, si no me respondo yo mismo. Si yo mantengo los mismos huesos, pero les cambio el orden
En lugar de tener el cúbito y el radio en el antebrazo, lo coloco en la pierna. Y en lugar de tener el maxilar inferior en la cabeza, lo coloco en el tórax. ¿Sigue siendo eso un esqueleto humano? Si alguien Sí, quiere me profe. contesta. ¿Cómo? Sí, para mí sí, pero en distinto orden nada más. Cambia A el ver, orden. piense Pero usted un grupo de arqueólogos excavando y de pronto La vida encuentran humana. un conjunto de huesos en donde el maxilar está en lugar del esternón, el cúbito y el radio en lugar de la tibia y el No, peroné. profe. Es un Dirían esqueleto. ellos, estamos frente a un esqueleto humano, diría el grupo de arqueólogos. y si No, los pensaría huesos que es son otra iguales, especie. Y no, ya no, diría, estos son un monstruo, un extraterrestre, otra especie de homínido, pero no es un Homo sapiens. pero a lo mejor lo han Ya, decapitado o algo, profe. Ya. bien, bien, muy bien pensado, muy bien, muy bien. Podría darse el caso. Pero nos podría también encauzarnos, encaminarnos a pensar que se trata de otra especie y no de un Homo sapiens. ¿Por qué? Porque a pesar de que el conjunto básico de elementos sea el mismo, tiene un orden diferente. Los elementos están vinculados de una manera distinta. Vamos a poner otro ejemplo. La estructura de nuestro sistema solar. Tenemos a la estrella Sol en el centro del sistema. Tenemos un conjunto de planetas girando en órbitas elípticas a su alrededor. Y tenemos satélites naturales en algunos, girando alrededor de algunos de esos planetas. Si un observador objetivo, ¿no? Que viene de otra galaxia, supongamos, eh, observa esos mismos elementos, pero en otro orden. Marte en el centro, Júpiter girando en la órbita número 1, Saturno en órbita número 2, el Sol girando alrededor de Marte en órbita número 3, la Tierra y así los otros planetas. ¿Podría afirmar con verdad que está frente al sistema solar? No, profe. No, no, diría este no es el sistema solar, porque en el sistema solar, en el medio está el Sol, luego viene Mercurio, luego Venus y los demás planetas, ¿sí? Hay un orden que hace también a la identificación de una estructura. Entonces no es solamente el conjunto básico, es también el nexo que guardan los elementos de ese conjunto entre sí. De manera tal que si cambia el nexo, cambia la estructura. O si cambia alguno de los elementos, también decimos que cambia la estructura. Para que se mantenga la identidad de la estructura, tiene que mantenerse el conjunto de elementos básicos y los mismos nexos lógicos. Bueno, cuando hablamos de las estructuras lógicas, decimos que esos nexos pueden ser las inferencias lógicas, en el caso de los razonamientos, las constantes lógicas, o los operadores lógicos, en el caso de las proposiciones, y un elemento de índole nociológico inexpresable en el caso de los términos y los conceptos, que es el orden de las letras que forman una palabra, un término. Por eso digo, los nexos lógicos son de diferente naturaleza, pero todos cumplen con la misma función, que es la de unir o vincular a los elementos de un conjunto básico. ¿Cuándo vamos a detenernos en la explicación de cada uno de estos nexos lógicos? Cuando veamos cada una de las estructuras lógicas, de las tres estructuras lógicas fundamentales. Que eso lo haríamos a partir del próximo encuentro. ¿Hasta ahí vendríamos bien? Sí, profe. Perfecto.
Bueno, cerramos con los principios lógicos. En un tiempo récord vamos a explicar los 4 principios lógicos. Así como todas las ciencias formales parten de axiomas, así también la lógica, entendida como una disciplina filosófica, parte de supuestos que son de carácter indemostrable, son principios autoevidentes que no admiten una demostración exhaustiva, pero que sirven como base o como fundamento para la elaboración del conocimiento posterior. Son puntos de partida que se aceptan de manera convencional. Nos ponemos de acuerdo para tomar a ciertos principios como la base, el fundamento del edificio del conocimiento que vamos a levantar. Ahora, esos puntos, esos fundamentos, no se cuestionan. ¿Por qué no se cuestionan? Bueno, porque son autoevidentes o porque son fruto de un acuerdo, de un consenso, porque de otra manera estaríamos permanentemente retrotrayéndonos a discusiones previas y a una fundamentación que nos sumergiría o nos sumiría en una fundamentación ad infinitum. Estaríamos volviendo infinitamente hacia atrás. Como eso no nos conduce a ningún lugar, es inconducente, entonces planteamos ciertos principios a partir de los cuales comenzamos a construir todo el conocimiento posterior. En el caso de la lógica, esos principios son 4. El primer principio se llama principio de identidad. El principio de identidad puede expresarse de muchas maneras. Simbólicamente se dice A es igual a A. Ontológicamente decimos una cosa es idéntica a sí misma. Desde un punto de vista más metafísico, podemos decir el ser es. Desde el punto de vista de la lógica proposicional, decimos que un juicio analítico siempre es verdadero. ¿Puedes repetir, profe? Ajá, el primer principio se llama principio de identidad. Principio de identidad dice, se puede expresar de muchas formas. Algunas de esas formas son decir que toda cosa es idéntica a sí misma. Este teléfono es idéntico a este teléfono. Esa casa es idéntica a esa casa. Adrián es idéntico a Adrián. Como Ana Belén Gorosito, que aquí lo estoy viendo, es idéntica a Ana Belén Gorosito. Toda cosa es idéntica a sí misma. Hay un principio de identidad. A es Ese A. sería el principio que una cosa, o sea, decir que una cosa es igual a otra, profe. No, es igual a sí misma. Ah, Una cosa es idéntica a sí misma o igual a sí misma. Parece una estupidez, pero les aseguro que es de mucha utilidad para más adelante. El Sí, ser profe, es. yo le preguntaba porque usted estaba diciendo simbólicamente, podemos representar A igual a A, metafísicamente decía, el ser es esa Es. partita. Después no he escuchado bien cómo era proposicional. Dentro de la lógica proposicional decimos que todo juicio analítico es verdadero, pero no vamos a entrar todavía ahí hasta la próxima unidad, porque si no tendríamos que clasificar los juicios en analíticos y sintéticos y explicar por qué
se hace esa Ok. división. Ese es el primer principio. Principio inocente, es un principio muy sencillo, no nos dice mucho de entrada, pero repito, para más adelante va a ser de mucha utilidad. El segundo principio es el principio de contradicción, o también se lo denomina de no contradicción. Y este sí dice que una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo y bajo el mismo respecto. El ejemplo que podemos poner es, bueno, esto no puede ser un celular y no ser un celular al mismo tiempo y bajo el mismo respecto. Una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo y bajo el mismo respecto. Yo no puedo ser y no ser profesor al mismo tiempo y bajo el mismo respecto. Pero sí puedo ser profesor y no ser profesor en tiempos distintos. O en situaciones distintas, bajo distintos respectos. Este teléfono puede ser un celular, pero el día de mañana, cuando ya deje de funcionar, puede convertirse en un pisapapel. Pero al mismo tiempo y bajo el mismo respecto, no puede ser y no ser un celular. Ese es el principio de no contradicción. El tercer principio es el principio de tercero excluido, que dice que una cosa es o no es y no hay tercera posibilidad. Esto o es un teléfono o no es un teléfono y no hay tercera posibilidad. O bien es o bien no lo es y no hay tercera posibilidad. Y el cuarto principio es el de razón suficiente. Este principio expresa que todo lo que es por algo, ha sido causado por algo. Y todo lo que no es porque no ha habido una razón suficiente para que sea. Pero ese causado por algo, o todo lo que es por algo, alude a un fenómeno, un hecho en el pasado, no en el futuro. Algunas veces se confunde eso, ese principio, y dicen, bueno, si no te has podido conectar a la clase de hoy, por algo es, seguramente te ibas a aburrir y te ibas a dormir. Bueno, eso no es lo que expresa el principio de razón suficiente. Es decir, en el ejemplo este, si no te has conectado a la clase de hoy, la razón suficiente sería porque me he distraído y se me ha pasado el tiempo, o se me ha cortado internet, o estaba fuera de casa y no tenía un instrumento para conectarme, o no me interesa clase y por eso no me conecto. Entonces siempre alude a algo
a una cadena causal hacia atrás, no hacia el futuro. Bueno, con esto terminamos por lo menos la bibliografía obligatoria de la primera parte. Yo creo que por razones de tiempo ya tengo que entrar a la mesa de examen. Lo dejaríamos aquí. Si es que alguien quiere preguntar algo, puede hacerlo. Profe, una consulta sobre la actividad número 1. Ese tipo de preguntas les voy a pedir que las formulen por el foro de consultas o por la mensajería interna. Aprovechemos estos encuentros sincrónicos solamente para cuestiones de desarrollo del contenido. Profe, todo eso se ha planteado igual y no hemos recibido respuestas, por eso hemos esperado hasta el día de hoy para ver si podíamos obtener alguna respuesta o alguna solución. ¿Con respecto a qué? A la actividad 1, como decía la compañera, no sé qué es lo que ella quiere consultar, pero varios hemos tenido problemas y tenemos preguntas para plantear o que ya hemos preguntado a través del aula y no hemos obtenido. Bueno, no sé si puntualmente quieren decir algo porque son más de 100 alumnos que están conectados y todos preguntan sobre algo sobre la actividad 1, se va a hacer difícil Si responder. hay algo puntual, hay varias cosas que entre los chicos estamos, por ejemplo, uno, el tema de los chicos que no han podido presentar los trabajos, ¿tienen la posibilidad de subirlos? Que no han podido presentar, ¿por qué? Hay que ver cada caso particular, si es porque Bien. estaban Ese- matriculados, porque no tenían internet, porque se les pasó el tiempo, porque no les interesaba, porque no entendían. Claro, bueno, esa era una de las consultas. Otra de las consultas era de que aquellos que hemos presentado el trabajo y no hemos llegado a sacar 7 o más. ¿Tenemos alguna otra posibilidad de promocionar o ya hemos perdido esa posibilidad? Bueno, eso ya lo habíamos hablado en el primer encuentro. Estaba claro que todos los trabajos tienen en la misma propuesta, tienen dos instancias. La segunda es del recuperatorio y que se considera siempre la nota más alta. Si en esas dos oportunidades que han tenido han obtenido una nota inferior a 7, sí, se pierde la posibilidad de la promoción directa, pero pueden seguir cursando la materia. Claro, profe, en Profe, ese ¿de caso, cuándo sería la instancia ¿cuándo sería recuperatorio, profe? A ver, de a uno, por favor. eso que La ha instancia preguntado? del recuperatorio que menciona usted, ¿cuándo sería? En cada actividad tienen el tiempo para la presentación del trabajo. Tienen estipulado ahí en cada actividad. Ah, bien, por ejemplo, la actividad 1 ya ha vencido la semana pasada, entonces Ajá, en ese tiempo nosotros teníamos las dos oportunidades. exactamente, exactamente. Profe, pero era un Ok, trabajo ¿cómo para tenemos? entregar y para ser evaluado, supuestamente. O sea, no creo que la respuesta se ha dado después de que ha pasado ese tiempo. Eh, bueno, si ha sido así, entonces ya vamos a prever alguna otra instancia de Y otra recuperatorio. consulta, en los trabajos no se ha, o sea, no, por lo menos a mí no me ha llegado ninguna evaluación sobre qué es lo que estaba mal para yo saber en qué debo mejorar. Bueno, le tendría que responder al profesor César Juárez, que es el que ha hecho las revisiones de los escritos. Profe, otra consulta. Hoy a las 12 de la noche tenemos para entregar la actividad 2 y yo hace más de una semana que le he preguntado al profesor por la mensajería y no me ha respondido. Quería saber si usted nos puede explicar cómo se debe de hacer la actividad 2 para que la podamos realizar con tiempo y podamos entregarla. Veamos qué dice la actividad 2.
proponga un ejemplo de usos del lenguaje en el que se puedan distinguir al menos dos funciones del lenguaje de manera simultánea. ¿Esa? Sí, profe. Bueno, es una actividad de elaboración de ejemplo. Ustedes han visto que el lenguaje se emplea con diferentes funciones. Tenemos una función informativa, una función expresiva, una función directiva, como usos puros. Y después tenemos funciones mixtas, que son el uso ceremonial y el uso de... A ver, ayúdenme. ¿Simbólico? No. No. Realizativa, profe, puede ser. ¿Cómo? Ejecutiva. Ejecutiva, muchas gracias. Son las 5 funciones. Ustedes tienen que poner un ejemplo en donde el lenguaje cumpla con 2 de estas 5 funciones. Si yo les digo un ejemplo, ahora todos van a poner el mismo, así que no voy a decirlo. Profe, yo por ejemplo he inventado la oración, yo no sabía si había que sacar de algún texto una oración y de ahí poner, por ejemplo, el atributo informativo, esa cosa. O yo he inventado una oración y he puesto únicamente, por ejemplo, no compres esa casa, está en ruina por dentro, una cosa así, pues. Y de ahí he detallado que había una función directiva y un atributo de la casa que era la función informativa. Eso no me he puesto. Está muy bien. No sabía si había que poner imágenes o algo, eso no. No. Así estaría Y no bien. sabía cuántos caracteres era, profe, eso me confundió un poco. Profe, yo tengo Sí. una duda. Ujú. Si no presento la actividad 1, ¿puedo promocionar todavía? Si hago las otras actividades. Por eso decía que hay que ver los casos individualmente para ver por qué no ha presentado. Y en mi caso no pude por el tema de COVID. Ujú. Bueno, o sea, por razones médicas. Sí, la verdad no me encontré bien, por eso no lo pude realizar el trabajo en tiempo y forma. Ujú. Bueno, déjeme que hable yo con el profesor César, que es el otro docente que integra el equipo de cátedra, y que veamos la posibilidad de dar otra instancia de recuperatorio o ampliar los plazos de presentación de estos 2 trabajos, con las dificultades que han tenido hasta ahora. Disculpe, profe, en el caso de que haya un recuperatorio ya no se podría promocionar. Simplemente regularizar sería. Bueno, por eso les digo, déjenme que hable con el otro profesor para que entre los Porque dos supuestamente, podamos ponernos de acuerdo para ver si ampliamos la fecha para la presentación de los trabajos. No como sí, un recuperatorio, sino como una prórroga. profe, teníamos 2 oportunidades, pero han sido corregidos después de que se ha cerrado el plazo. Bueno, por eso les digo, déjenme que hable con él. No, todavía no he tenido comunicación. Él es de Tucumán, así que nos comunicamos virtualmente. Déjenme que hable con él y si está de acuerdo, vamos a prorrogar el plazo de entrega de las 2 primeras actividades o de la primera actividad. Profe, una consulta, ¿las clases están pasando una semana? Sí, los encuentros sincrónicos. Sí. Profe, disculpe, yo tengo una duda que no tiene nada que ver respecto a las actividades, sino el tema de que... Trae. Profe, ¿me escucha? Buenas. Sí, sí, se escucha. Ah, bueno. Cuestión, profe, tengo una cuestión respecto que aparece, cuando pones agregar entrega, aparece texto en línea y abajo para agregar el archivo que vos quieras subir. Cuestión, en el primer trabajo, cuando tenías que entregar el esquema,
A mí me sigue apareciendo como que no he entregado el texto en línea. Yo no sabía qué poner en el texto en línea. A mí me matriculó tarde, yo no estaba en primera clase y solamente no sé qué había que poner. Entonces yo directamente he armado, he puesto en el Word, lo agrego, le entrego, lo he enviado. Y en el segundo trabajo lo mismo, no sabía qué poner. ¿Y le han hecho Yo he tenido devolución? Todavía no. el segundo. El primero sí me han hecho la devolución y el segundo todavía no. Todavía no se Ah, llega. bien. Bueno. Bueno, si le han hecho la devolución es porque el profesor ha recibido su trabajo. Ha estado bien enviado entonces. Ah, bien, bien. Listo. Profe, y otra cosa más le quería decir, muchos chicos les ha pasado que les aparecía como borrador y no se han dado cuenta, y después que ha pasado el tiempo para enviar, recién se han dado cuenta que tenían que presionar enviar abajo y entonces no han podido enviar el trabajo. Ajá. Claro, aparecía como un juramento y vos tenías que darle el ok y de ahí enviar la entrega. Lo que pasa es que Arriba aparece como un había, texto, profe, que decía algo así como que tienes que prometer que el trabajo es tuyo y que no lo has copiado o que lo puedes mostrar para que alguien lo copie, algo así, no sé qué. Yo he puesto como ok, pero no le he escrito nada en ese texto de arriba y he subido en la segunda actividad mi documento y sí me lo ha enviado. Pero si es eso lo que dicen los chicos, aparece ese texto como una condición, algo así, si no, no te deja enviar. En inglés. Ajá. A mí me ha pasado que yo lo he hecho con mucho tiempo y después me doy cuenta con eso un día antes, profe, y ahí recién lo he enviado, porque no sabía que había ese juramentito ahí abajo. Bueno, quédense tranquilos, yo voy a hablar con el profesor César y le voy a transmitir estas inquietudes. Vamos a ver si podemos brindarles alguna solución. Ese es nuestro ánimo, que todos puedan realizar las actividades y que nadie quede imposibilitado de hacerlo. Así que bueno, tengan paciencia. Ahora yo me voy a reunir con él y lo voy a hablar al tema. Después le vamos a informar por el aula virtual. Claro, sí, profe, profe, por favor, tengan consideración. Estaría bueno que si nos da la posibilidad del recuperatorio para promocionar, que nos ponga también la devolución para ver en qué nos ha faltado para el 7. Bueno, bueno. Me comprometo a eso entonces. Bueno, profe, nos Gracias, vemos, profe. gracias. Muy bien. Hasta Muchas luego. gracias, profe.